El podcast de Fernando Cavaletti es presentado por tu novio de otra estaca, el mejor pretexto para no asistir a las reuniones regulares de tu barrio. Comenzamos. ¿Cuántos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hay en México? Desde 1885, hace ya 135 años, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, lleva a cabo un censo cada 10 años. En este censo, pues cuentan a todos los mexicanos, casa por casa, incluso también cuentan a las personas en situación de calle, a los indigentes, y pues van recolectando esta información, ¿no? Cuántas personas sabemos, de qué edad, qué género o sexo, a qué se dedican, y pues toda esta serie de datos para poder tener estadísticas de una mejor manera. Pero los últimos informes arrojados en el último censo del INEGI en el año 2010, como les repito, se realiza cada 10 años, plantean que hay 314.932 miembros de la Iglesia en México, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero el problema con esto es que los datos son muy distintos a los que presenta la Iglesia en cuanto a la membresía de México. De acuerdo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, existen 1.234.545 miembros de esta asociación religiosa. Esta es una diferencia de casi 1 millón de personas, es una diferencia de 919.613 personas. ¿Por qué existe esta gran diferencia a la hora de que el gobierno tenga sus números y la iglesia tenga sus números? De acuerdo al manual del entrevistador del cuestionario ampliado del INEGI, con el cual se llevó a cabo el levantamiento censal en el apartado para todas las personas, hay unas preguntas en cuanto a la religión de las personas. En el manual leemos: escribe el nombre de la religión tal como declare el informante sin utilizar abreviaturas. Es decir, el entrevistador o el censador tiene que preguntar a la persona el nombre completo o el nombre de su asociación religiosa y lo tiene que escribir como tal. Él no va a cambiar nada. Si nosotros decimos mormones, él va a poner mormones. Si nosotros le decimos miembros sud, él va a poner miembros sud. Si nosotros ponemos lo que queramos poner, él lo va a escribir. Dice aquí: si la respuesta es protestante, evangélico o cristiano, pregunta a qué iglesia, congregación o denominación religiosa pertenece, ya que estas no son religiones en sí mismas, sino corrientes que incluyen variantes religiosas. Entonces, si nosotros en lugar de contestar tal vez miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, decidimos contestar mormones, él va a apuntar mormones o cristianos, decidimos decir cristianos, perdón. Él va a tener que preguntarnos muy probablemente a qué iglesia asistimos dentro de la religión cristiana. Entonces, hay unos ejemplos de la entrevista. Básicamente, el entrevistador va a preguntar: ¿cuál es la religión de tal persona que vive en casa? A lo mejor, si a ti te toca recibir al censador, al entrevistador, y no están los demás miembros de tu familia, él va a hacerte las preguntas a ti. Y de repente, si tú tienes en tu familia a Fernando Cavaletti, él te va a preguntar: ¿cuál es la religión de Fernando? Y la persona a lo mejor va a contestar cristiano, ¿no? Uno de mis hermanos puede contestar y va a decir cristiano. Él va a preguntar, o es su deber preguntar, a qué iglesia, congregación o denominación religiosa pertenece. Ahí es cuando debemos tratar de contestar. Bueno, deberíamos contestar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a ver ahorita por qué. ¿Qué sucede si la respuesta es mormón o mormones, o si la respuesta es Santo de los Últimos Días o Sud? Si esas fueran las respuestas, encontraríamos varias diferentes religiones para una sola asociación religiosa. Es decir, va a haber varios campos para la misma cosa. A lo mejor va a haber un campo que cuente a mormones, a lo mejor va a haber un campo que cuente a miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, va a haber un campo que cuente a los miembros sud. Entonces hay un problema con esto, hay un peligro con todo esto. También otra de las razones por las cuales los datos pueden que no sean muy próximos es que el nivel de actividad que la iglesia registra, según los datos arrojados en el 2008, el porcentaje de miembros activos de la iglesia es menor al 50%. Entonces esto podría ser una de las razones que afecten. A lo mejor la gente ya le es más fácil, las personas inactivas ya es más fácil que digan católico o cristiano nada más, o que digan que no pertenecen a ninguna asociación religiosa.
El INEGI no va a hacer solamente estas preguntas de religión, va a hacer algunas preguntas más para poder realizar el censo de manera adecuada, y esto lo va a realizar del 2 al 27 de marzo, es decir, ya se está llevando a cabo el censo, ya están en las localidades estas personas trabajando para poder obtener nuestros datos. Procuremos eso, hermanos, ese es el mensaje del día de hoy. Si nosotros estamos en México y nos vamos a topar obviamente con este tipo de censos, poder contestar que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para que podamos tener pues números más coherentes con los que tiene la Iglesia aquí en México. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene registrados 1.455.774 miembros en total, y con 220 estacas, 1.846 congregaciones en el país, 1.354 son barrios y 492 son ramas, son partes de la iglesia. La iglesia tiene 32 misiones en el país con 47 distritos. Cuenta con 276 centros de historia familiar, donde la gente se puede acercar para hacer su historia familiar, y a la fecha cuenta con 13 templos y uno en construcción. Entonces, es muy importante, hermanos, que podamos llevar este control también junto con el país, para poder saber cuántos miembros de la iglesia somos. Ese es básicamente el video de hoy. ¿Cuántos miembros de la iglesia somos? Se van a acercar a censarlos. Contesten de manera que todos podamos mostrar unidad en la fe, ¿no? De acuerdo a lo que también dijo el presidente Nelson, que podamos utilizar el nombre correcto de la iglesia. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Espero que estén teniendo un día agradable. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.